Este gran artista cubano, productor, director, compositor, arreglista, tremendo personaje, la palabra que esta mañana nos acompaña aquí en Historia Salsera. Para mí es un honor, un privilegio contar con la presencia de este personaje que ha hecho grandes aportes al término y a la salsa. Vamos a conversar con Fito Foster sobre su vida artística desde sus inicios y pues también vamos a conversar con la palabra sobre la creación de la salsa romántica. Hay muchas personas escuchando este conversatorio y que quieren pues tener ya al maestro aquí al pie de la letra. Nosotros desde República Dominicana le decimos buenos días, maestro, la palabra, gracias por querer conversar con nosotros y ampliarnos los detalles sobre su carrera artística aquí en Historia Salsera. Bueno, buenos días. Quiero disculparme, lo que pasa es que cuando hicimos el horario estaba en Colombia y ahora me encuentro en Los Ángeles, California, y yo llegué en la madrugada hoy. Entonces el horario se como confundió y es por eso que no estuve más temprano, pero ya estoy aquí, muy contento de conocerte, y hablar con tu público y sí, aclarar mucha de la mística que existe sobre la salsa romántica. Gracias, maestro, nueva vez, gracias a usted. Bueno, sí, los errores son de nosotros los vivos. Usted jamás va a ver un error de Héctor Lavoe ni de Celia Cruz, porque ya ellos desaparecieron y nosotros a veces tenemos en cuenta una cosa y pues en un cambio de horario, ya en Estados Unidos cambió la hora. Entonces es posible que por Y más, eso, y más en Los Ángeles. Los sí, Ángeles está en el West Coast, so sí, es muy tenemos, diferente a estar en Miami o algo así. tenemos una gran diferencia. Maestro, la palabra, como se acredita su nombre artístico y como lo conoce el mundo de musical, nosotros queremos iniciar este conversatorio de la siguiente manera, que usted nos informe cómo son sus inicios en la música, que a la edad temprana de 11 años ya usted estaba de inquieto poniéndole la mano a los pianos y a otros instrumentos, cómo son sus inicios y quién es la inspiración de la palabra para convertirse en un artista. Bueno, yo nací en Oriente, Caimanera, Cuba. Es un sitio no muy lejos de Santo Domingo. En realidad, de noche se ven las luces de Santo Domingo en Oriente, Caimanera. Y, pero un pueblecito pequeño, ahí fue donde mi abuela comenzó a enseñarme el piano. Y fue una locura cuando ella compró el piano en la casa. Yo tenía 11 años y al ella traer el piano a la casa, todo el mundo quiso ser pianista. Era como una botella de champán que se abre en una fiesta. Todas las burbujas se regaron por todos lados. Y así es la historia que comienza cuando mi mamá quería tocar el piano, mi hermana, mi tío. No, era una locura. Y ella empezó a enseñarnos el piano, pero poco a poco, como las burbujas de champán se van desapareciendo, así fue. Y poco a poco mi mamá dejó de tocar, mi hermana, pero yo me enamoré más y más del piano. Fue una cosa que fue como un amor nuevo que entró en mi vida. Y ya cuando tenía 13 años, sucede que ya me conocían en el barrio como un niño que tocaba el piano, porque en Caimanera no había pianista, más, y niño menos, tú sabes. Y fue una cosa que se empezó a regar. Y cuando hubo un concurso de banda que iban a hacer, una batalla de las bandas, y todos eran adultos, pero le hacía falta un pianista a una orquesta. Entonces dicen, ay, mira, hay un niño allí que toca el piano, vamos a preguntarles. Y así empieza mi carrera musical, porque cuando ellos me llaman, yo fui, practiqué con ellos, y cuando llegó el día de la batalla para elegir la mejor banda, pues yo me encaramo en el escenario, en el piano, y cuando arranca la banda, yo empecé a tocar ese piano, parecía que tenía hormiga en los pantalones, me movía para aquí, para allá, y la gente se volvió loco conmigo. Y fue una experiencia tan bonita, porque al final la banda que yo estaba participando ganó los premios ese día, y eso despertó lo que es la estrellita de ser artista en mi ser. Y de ahí en adelante yo siempre soñé y siempre como que sentí que yo iba a llegar a hacer algo en la música, ¿no? Eso fue una de las cosas que se implantó en mi corazón cuando yo tenía la edad de 13 años.
Y así fue el comienzo de mi vida musical en Caimanera. Y yo te cuento que para los carnavales, Caimanera era un sitio que se llenaba de merengue, porque como te digo, estábamos muy cerca de Santo Domingo. Y una de las cosas que hacía esa parte de Oriente sentirse como carnaval era la cantidad de merengueros que venían a tocar en la fiesta de los carnavales. Era una experiencia muy bonita en aquellos años. Después de eso, un maestro Palabra, usted emigra a Estados Unidos en el año 1966 y allí emprende un nuevo camino, nuevas direcciones y comienza también pues la práctica de los arreglos y las composiciones. Háblenos un poco de ello, por favor. Bueno, es correcto, en el 66 yo llego a Nueva York y me pasó lo mismo. Estoy tocando el piano, yo tenía 15 años y un conjunto estilo Yo Cuba necesitaba un pianista y claramente dijeron, ay, hay un pianista en Brooklyn, un niño, y me fueron a buscar. Mi hermano quería tocar el piano, que saliera a tocar porque en una ciudad como Nueva York, entonces ya tenía miedo que yo saliera a tocar, pero mi papá la convenció y así empecé yo profesionalmente en Nueva York a la edad de 15 años a tocar el piano. Y quiero mencionar que empezando conmigo también su carrera musical era Héctor Casanova, no sé si lo conoce, él fue cantante de Pacheco por muchos años. Y comenzamos los dos juntos en ese grupito de la neoyorquina, pero con ese grupo era un conjunto, como repito, al estilo Yo Cuba. Yo empecé a alternar con eh, Richie Ray, Bobby Cruz, alterné con Eddie Palmieri, todos los grupos y que estaban de moda tocando en Nueva York, que se tocaba mucho en aquel tiempo. Con ese grupo empecé a familiarizarme con lo que es la salsa de Nueva York. Pero te menciono que cuando yo llegué a Nueva York, la salsa de Nueva York no me gustaba porque sonaba antigua. Y es una de las cosas que yo noté porque la salsa en realidad está basada en los ritmos de Cuba antes del bloqueo americano. Y ya cuando yo salí de Cuba ya estaban los ritmos nuevos, estaba en Mozambique, estaba el pacá, muchos ritmos que no llegaban ya a los Estados Unidos o fuera de Cuba. Y entonces los músicos estaban tocando la música antes del bloqueo americano, que era la guaracha, el guaguancó, el son montuno, y ya los ritmos de Cuba habían cambiado mucho. Pero fue una experiencia muy bonita estar en Nueva York. Eh, era en unos momentos muy tumultuosos porque era cuando estaban los problemas raciales en Nueva York con Martin Luther King, Malcolm X, estaban también la guerra de Vietnam, los hippies, y en ese mosaico de la sociedad estaba la salsa dándole duro en Nueva York. Maestro, Palabra, usted en el año 78, si no me equivoco, 78, 77, tenía un compromiso con Stevie Wonder. Stevie Wonder ha sido un personaje muy importante e influyente para el término salsa porque fue el propulsor de que este género llegue a los premios Grammys. ¿Qué compromiso tenía Fito Foster, la Palabra, con el maestro Stevie Wonder? Bueno, estando en Nueva York un año me mudo para Detroit, Michigan. Detroit era la meca de la música americana, de moreno americano, estaba Motown, y de ahí salió Stevie Wonder, salieron los Michael Jackson, todos ellos salieron de allí, de Motown. ¿Qué sucede? Que yo estoy tocando en Detroit, Michigan, y hay un proyecto que se está haciendo en Los Ángeles, pero yo estaba tocando la música americana en Detroit, y un muchacho, un bajista me dice, mira, me gusta mucho el piano, queremos que tú seas parte de ese proyecto que estamos con Stevie Wonder. Yo dije, ay, chicos, Stevie Wonder. Él dice, sí, no, Stevie Wonder. Yo, ven a la casa para que hable con él. Entonces yo fui a la casa para practicar y llamaron a Stevie Wonder. Yo hablé con él. Él dijo, mira, mándame una demostración de ti tocando el piano para yo escucharte. Yo le mando el demo y como a los 3 días él llamó y dijo, sí, me gusta cómo toca el piano y quiero que sea parte de este proyecto que estamos haciendo. Y así es que yo me incorporo y viajo a California bajo el mando de Stevie Wonder. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. En aquel tiempo él estaba
haciendo muchas marchas sobre Martin Luther King, pero el proyecto estaba con él y así es que yo llego a California, estando con Stevie Wonder, yo esperando el proyecto continúe porque él viajaba mucho. Yo empecé a ir a los clubes de salsa y conocí a Yanni Nelson. Y Yanni Nelson me llama a tocar el piano. Y todo el mundo me escuchó tocar el piano, se enamoraron de mí. Ese fue el comienzo de lo que es la Orquesta Versalles, una orquesta que transformó la salsa en ese periodo de los 70. Lo que pasa es que todo el mundo se ha basado en Nueva York y Puerto Rico, como que de ahí, porque claro, ahí donde estaba la salsa muy fuerte. Pero se olvidan que Los Ángeles, California, eran donde iban muchos de los artistas salseros a tocar en el Hollywood Palladium de Los Ángeles. Y ahí estaba yo. Y fue una experiencia muy bonita en el sentido de que ahí fue donde yo primero empecé a escuchar las baladas latinas, porque yo escuchaba la balada americana, estando en Detroit y eso, pero yo no escuchaba la balada hispana. Y estando en California, empecé a escuchar y escuché un tema que se llamaba Todo se rumbó. Todo se rumbó era un cantante mexicano, se llamaba Immanuel, y me enamoré de la melodía, de cómo él interpretaba esa melodía de Todo se rumbó. Y yo le tiré el lápiz y el papel y comencé ese arreglo que se llama de Todo se rumbó, pero no sabía que estaba comenzando lo que ahora es la salsa romántica. Porque sucede que en aquel tiempo yo no estaba haciendo solamente Todo se rumbó, yo hice Lady, Cami Mesa, Yo te amo, quiero dormir cansado para no pensar en ti. Todos esos temas. Yo hacía en la noche un repertorio de baladas en salsa. Y yo notaba que cuando yo tocaba Todo se rumbó me lo pedían 3 veces en una noche. 3 veces. Porque a la gente le gustó ese estilo nuevo que yo traía. Porque una de las cosas que yo tenía dentro de mí era que yo no quería sonar como Puerto Rico ni como Nueva York, porque como te digo, para mí la música sonaba antigua cuando llegué a Nueva York, a pesar de que, claro, ahí fue cuando comenzó la Fania, en el boom de la Fania, pero eran basados en los ritmos antes del bloqueo americano y para mí eran ritmos ya que habían pasado un poco de moda. Entonces yo quería un sonido mío, y ya tocando la música americana, yo le cuento a tu público que yo he compartido el escenario con Michael Jackson. He compartido, he tocado para la fiesta de Kobe Bryant, cumpleaños. He tocado en la casa de Kobe Bryant, de Will Smith. He tocado para el presidente Clinton. He tocado para el cumpleaños de Sandra Bullock. Y aparte de eso, he hablado con Lionel Richie porque él se enamoró de la canción Lady cuando yo la hice. Entonces mi experiencia musical no es solamente en el mercado hispano, sino en el mercado americano. Y entonces cuando estaba haciendo las baladas en salsa que se pegó en Los Ángeles, California, ahí es donde el boom empieza a crecer de la salsa romántica. Yo no le puse salsa romántica, yo le llamaba balada en salsa. Maestro, Entonces sucede que había una chica que se llama Yanni Figueras. Yanni Figueras me iba a ver a mí a tocar en el Club Candilejas. Ya me dijo, Palabra, me encanta tu concepto de convertir las baladas en salsa. Pero yo estaba en el proyecto de Stevie Wonder. Imagínate, Stevie Wonder era el artista de los tiempos. Él todos los años se ganaba un Grammy. Él llegó a tener 25 Grammy. Entonces, en los 80, todo el mundo dice que la salsa ya empezaba a perder fuerza porque ya, vaya, la monotonía de las mismas cosas. Porque una de las cosas que la salsa, los músicos de Nueva York, ellos nunca inventaron un ritmo nuevo. Ellos lo que hicieron es darle machacando los ritmos viejos de Cuba. Y ya cuando la salsa se está cayendo, es donde ella me habla a mí ella quería hacer un LP conmigo, basado en las baladas en salsa. Pero como yo estaba con Stevie Wonder, ella me está hablando de un proyecto que yo nunca me imaginé lo que iba a llegar a ser. Y la salsa tampoco pagaba lo que yo estaba acostumbrado en la música americana. Pues yo no le puse mucha atención a Johnny Figueras. Y yo continué con Stevie Wonder. Y ella, en ese momento, porque ella vio lo que
ella vio el impacto que yo estaba haciendo en el club con la balada en salsa. Ella lo veía. Por eso era que ella, cuando ella llama a Luis Ramírez, Rey de la Paz, ella sabía exactamente por qué lo llamaba, porque ella vio lo que yo estaba haciendo en ese club que se llamaba el Candilejas. Maestro, Y entonces ella lo llama a ellos y le dice que ella tiene una idea que es de convertir las baladas en salsa. Ahora, yo sigo con Stevie Wonder y la verdad es que no le puse mucha atención. Y ella graba a Luis Ramírez de la Paz y después yo ahora me entero que también estaba el Canario y Tito Allen, porque yo ni sabía que ellos estaban ahí, yo nada más pensaba que era el Rey de la Paz. Ellos pegan Todo se rumbó, pero ya yo lo había pegado en California. Lo que maestro, pasa es que cuando yo grabé de nuevo, yo no incluí Todo se rumbó porque para mí era otra balada. Yo incluí a Lady y Cami Mesa en el nuevo LP de la Versalles. qué bien. Y así es que ellos se hicieron famosos mucho más antes que yo, porque yo todavía estaba con Stevie Wonder y ellos rompen en el 83, creo que fue, con Todo se rumbó, con Todo se rumbó basado en el concepto mío de la balada en salsa. Maestro, gracias por esa información. Déjeme, maestro, entrar en estos en algo con usted. Yo entiendo como la palabra salsa, que la salsa romántica no tiene un creador. Le voy a decir mi concepto. Usted en el año 1978 está con Stevie Wonder y sale con su producción ya en el año 1982. Pero en el año 1966 el Gran Combo de Puerto Rico lanza un tema romántico que se llama Esos Ojitos Negros. Para mí, una de las primeras producciones. En el 75, Roberto Roena lanza Mi Desengaño, vocalizando Papo Sánchez. En el 77, Sammy González lanza Marejada Feliz con Roberto Roena. Pero en el 73, Cheo Feliciano lanza 3 temas explosivos: Naborí, Salomé y qué es lo que pasa, de Cheo Feliciano en el año 1973. Esos temas son románticos. ¿Usted no cree, maestro, la palabra, sin faltarle el respeto, que usted está desinformando a la nueva generación y está confundiendo a la vieja guardia que conoce la historia de la salsa romántica, diciendo que usted es el creador de la salsa romántica? Bueno, hay una explicación para eso. Eh, el impacto que se hizo en los 80 no tiene nada que ver con las canciones que ellos hicieron. Quiere decir, ellos hicieron esos temas, yo nunca los escuché porque yo no, como te digo, no escuchaba, yo escuchaba a Nueva York, pero no estaba muy enamorado de los ritmos de Nueva York. El impacto que yo hice en los 80 es donde nace la salsa romántica, porque tú no puedes decir ahora que se hizo una balada en salsa en el 1950, que fue, no, esas baladas se hicieron, pero no pasó nada. El estilo mío que yo traigo, porque es la combinación de rhythm and blues con la música cubana y los ritmos afrocubanos. El estilo que yo traje en los 80, si tú te fijas bien, mis baladas en salsa no suenan como las de Puerto Rico. Es primero lo que quiero aclarar. Y el impacto que yo hice en los 80 es donde sí se nota, y todo el mundo lo dice, ¿qué pasó en los 80? Porque esos temas que se hicieron antes no hicieron nada. Esas eran canciones que se hicieron, pero no eran considerados como un impacto en la música. O sea, que Nido de Cuando yo Amor, hago, maestro, Nido de ah, Amor no es un tema, Nido de Amor no es un tema considerado de impacto que sale en el año sí, 1979. pero no cambió el género. Eso era parte de lo que, del movimiento de la salsa de Nueva York y Puerto Rico. El impacto que yo creo en los 80 es la diferencia. Y yo le voy a contar esto porque es muy fácil ahora mirar hacia atrás y decir, no, porque en el 1940 hicieron una balada en salsa. Eso no impactó. El cambio que yo traje en los 80 con mis arreglos musicales es donde hace el impacto en la salsa, porque la Fania estaba ya cayendo. Y fíjense, vamos a suponer, si yo no salgo con Todo se rumbó en los 80 y con mis baladas en salsa, la salsa se muere. Entonces quiere decir que nada de lo que estaba pasando antes de los 80 impactó nuestra música como lo hizo Todo se rumbó y todos los temas que yo hice después.
Tú sabes, cuando Noche Caliente sale, eso fue un boom. Y después de eso, y todo el mundo lo sabe, que todo el mundo dice, la salsa romántica salva a la salsa porque se estaba muriendo. Entonces, no me pueden decir, y eso yo, este argumento, ya yo estoy preparado para eso, porque cuando tú haces una casa, todo el mundo la mira y dice, la casa, mire, esta casa se parece. No, nada de lo que pasó antes de los 80 tuvo que ver con el impacto que pasó en los 80. Ahí es donde cambia la música y nace la salsa romántica con las baladas en salsa. Y yo la hice en los 80 en Los Ángeles, California. ¿En qué año, maestro, Ahora, precisamente? ¿En qué año, precisamente? ¿En qué año? otra cosa, sí. ¿En qué año precisamente sale su primera producción Bueno, romántica? ok, déjeme decirle. En el 79 yo estaba tocando la salsa romántica en realidad antes de llegar a California. ¿Ve? Por eso te digo, yo no puedo decir que la canción que yo hice, Feelings, en Detroit, que fue en los 60, porque yo siempre hacía las baladas en salsa, pero yo no tenía nombre, yo nada más le decía balada en salsa. Ese tema no impactó el mercado latino. Fue cuando yo estoy en Los Ángeles y ya yo tocaba Sol se rumbó. Yo lo grabo en el 81, pero yo lo estaba tocando desde el 79-80, que fue cuando Johnny Figueras me estaba escuchando. Yo lo grabé en el 81. Entonces, es clave recordar que por qué Johnny Figueras y Luis Ramírez y Rey de la Paz han estado en la historia como los pioneros de la salsa. Esa palabra nunca existía. En, entonces, en los 80 es donde el impacto de las baladas en salsa sí hace un cambio en nuestra música. Maestro, pero No puede. en el año 1979 se crea una de las orquestas más internacionales del mundo a nivel de salsa romántica, que pegaron la salsa romántica a nivel de Venezuela, Perú, México, República Dominicana, Colombia, Estados Unidos. Es llamada Orquesta Inmensidad de Raúl Galimori con la voz de Roberto Bley. Los temas que le dieron la vuelta al mundo salen en 1981-82, que está Lágrimas, Ya no regreso contigo y otros temas. Esos temas le dieron la vuelta al mundo y todavía la salsa de la palabra no se conocía. ¿Cómo se explica eso, maestro? Bueno, eso es muy. Yo conozco al grupo Inmensidad, porque nosotros estábamos en el mismo tiempo, cuando yo llego a California, eh, yo lo conocí a ellos, a Raúl Galimor y a Roberto Blades. La diferencia es esta: ustedes, como yo siempre digo, han estado enfocados en Nueva York y en Puerto Rico. Sin embargo, en Los Ángeles es donde la revolución de la salsa romántica pasa. Y te voy a mencionar esto porque Lady fue una de las canciones que más internacional, más fuerza tuvo internacionalmente como género de la salsa romántica, porque no fue solamente en la área latina, sino fue en Europa, en todos esos sitios que todavía la música latina no abarcaba ese mercado. Y Lady llegó a ser uno de los temas que todavía hasta en la China se escucha Lady. Entonces, déjeme explicarle. En los 80, las baladas de salsa no era una prioridad y nadie la había escuchado. Hay una revolución que sucede en Los Ángeles en el 79 y 80, que es donde la historia marca, porque por mucho tiempo decían que era Luis Ramírez y Rey de la Paz. Es por algo, porque cuando sale Noche Caliente es donde la revolución empieza de lo que es la salsa romántica. Porque si no, todo el mundo hubiera hablado de la inmensidad y todo eso. Estos grupos no se mencionan hasta ahora, después que se ha hecho la balada en salsa, que llegó a ser lo que es la salsa romántica. Todo el mundo se está como que quiere ser parte de eso. Pero yo estoy muy claro cuando yo digo que yo soy el creador de la salsa romántica, porque cuando yo lo estaba haciendo, no era una cosa que pasando en la salsa que estaba impactando.
como lo hizo cuando sale Todo se derrumbó. Maestro, gracias por esa... Entonces, Sí, continúe, no, y disculpe. mira, y fíjate, yo salgo en el 81, en el 83 sale Noche Caliente. Y todos los cantantes salsa romántica, que es donde ahí es donde ustedes ya se despiertan. Porque cuando yo hice mi tema de Todo se derrumbó, los DJ me decían, no sabían cómo tocar una balada en salsa porque ellos no estaban acostumbrados a tocar con esa sensualidad. Tú sabes, la música de nosotros siempre tuvo boleros. Cuando uno tocaba en un baile, uno tocaba en un guaguancó, un cha-cha-cha y tocaba un bolero. Eso es parte de las romances de nuestra música. Pero baladas en salsa, que era convertir las baladas nuevas y traerla al público en el ritmo de salsa, que fue lo que yo hice, eso fue en los 80. Y después vinieron los otros, porque tú ves la revolución que pasa, que después vinieron los Eddie Santiago, los Larry Rodríguez. Eso es el impacto que yo hice en los 80. El impacto que tú me estás hablando de Cheo Félix, eso no cambió nada en la música. Maestro, Eso pasó exactamente. No, mira, por eso te digo, lo que yo hice en los 80 es lo que después causó que salieran todos estos cantantes que usted le llaman salsa romántica, maestro, salseros de salsa romántica. ¿cómo usted me va a Pero antes decir, de eso, cómo usted me va a no. decir a mí que no causó nada temas que le dieron la vuelta al mundo como Abandonada de Ismael Miranda, que en el año 1972 ese álbum le dio la vuelta al mundo? Abran Paso con Larry Harlow. Hay un tema también de un gran dominicano de orquesta Yambú que lo interpreta Jesús Nolasco, que nace en el año 1979, que se titula Mujer, 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 que es un tema que le dio la vuelta al mundo. ¿Pero Yo en qué quiero, año fue eso? en el año 1979, primero que el lanzamiento suyo. Yo quiero, maestro, ¿cómo usted me va a decir a mí que usted es el creador de la salsa romántica, de la salsa erótica, cuando en el 66 sale la primera salsa? Usted podría darle seguimiento a la salsa romántica, pero no es el creador de la salsa erótica, de la salsa romántica, desde mi punto de vista, sin faltarle respeto a su persona y a su profesión. Porque que antes de usted lanzar allá en Los Ángeles, California, su producción, antes de eso ya habían cientos y cientos y cientos de temas románticos, como es el caso de Roberto Roena, y también Nido de Amor, que nace en el año 1978, que es un cover de un No. Usted está colombiano. confundiendo una cosa con otra. Mire, que se hayan grabado temas, no eran basados en balada en salsa. Eso es lo primero. En los 80, vamos a ir a los 80. Vamos a suponer que esos temas se hicieron. No, cuando yo digo que no causaron impacto, no es que la música esta no gustó. Hubo una revolución en los 80. Es donde nace lo que nosotros conocemos como salsa romántica. Antes de eso, no hubo un impacto en la salsa para decir, bueno, aquí comenzó. Es en los 80. Y yo te digo que después de los 80 sale el nombre salsa romántica y salen todos los cantantes que usted conoce en los 85 y 86, porque fue una revolución que pasa en los 80. Entonces, tú no puedes hablarme de un tema de Roberto Rey en los 70. Está bien, ese tema pegó porque, claro, las canciones son bonitas de mucho tiempo, o sea, hay muchos temas lindos. Pero una revolución es muy diferente. Es cuando la mecha se prende. Esa mecha se prende cuando yo estoy haciendo Todo se derrumbó en los 80 y lo recoge Yanni Figueras con Luis Ramírez. Ahí donde se prende esa mecha que se convirtió en la salsa romántica. Háblenos, maestro, un poco de la impresión de su libro, que nos queda poco tiempo y yo sé que usted es una persona bastante ocupada. La impresión de su libro, cómo usted se organiza para publicar su biografía y en ello plasmar lo que usted con mucha certeza confirma que es el creador de la salsa romántica. Repítame, por favor.
Háblenos un poco de la impresión de su libro, lo que tiene su Sí, libro. sí. Y también, maestro, Bueno, mire, quiero que ahí mismo también nos diga si usted, qué usted exige o pide para usted viajar desde Los Ángeles a otras ciudades o a Colombia o a México o a República Dominicana para mostrar su libro y dar una clínica de salsa. bueno, sí, yo estoy haciendo la clínica basado en la salsa romántica, porque la historia no creo que usted la tiene completa hasta que no lea mi libro. Yo te voy a explicar una de las cosas de los fenómenos de la salsa romántica que a lo mejor tú no entiendes. Ah, en los 80, cuando empieza la salsa romántica, hay un fenómeno. ¿Quiénes cantan las baladas? Eh, Casi siempre había un moreno que se llamaba Basilio, creo, Sí, que llegó a ser muy famoso. panameño. Ok, panameño, ¿verdad? Pero los baladistas siempre han sido Julio Iglesias, uh, Luis Miguel, todos esos cantantes. Oh, Julio Iglesias, Y Rocío ahí Dúrcal, tenemos, Juan Gabriel, todos esos cantantes. ajá. Entonces, las baladas siempre han sido una representación de lo que es el prototipo europeo, ¿verdad que sí? Sí, Ok. Eso pasó, esa es la revolución que también pasó con la salsa romántica. Cuando la salsa romántica se pega, no hubo moreno cantando salsa romántica en los 80, producido por las compañías grandes como la Sony, la Universal, y tú puedes mirar todas las carátulas que salieron, y eso fue uno de los problemas que yo tuve cuando yo hice la salsa romántica, porque es una parte de la salsa romántica que ustedes no hablan y no la conocen, pero yo sí la conozco, porque yo al ser el creador de la salsa romántica y ver lo que sucede en los 80, que no graban a un moreno cantando salsa romántica, porque nada más que grabaron cuando lo hicieron Noche Caliente, eso fue independiente. Cuando las disqueras se enamoran de lo que es el concepto de la balada en salsa, no grabaron a un moreno. Ellos salieron después, en los 90, independientemente. maestro, Eso lo sufrí yo. maestro, pero el canario es Eso es parte de la maestro, salsa romántica que ustedes no pero conocen. el canario es moreno, el canario es prieto, maestro, y grabó con Luis Ramírez en el 82. Y maestro, yo le voy a decir algo, maestro, con todo el respeto que usted se merece, yo no creo esa parte de que usted sea creador de la salsa romántica, porque tengo muchos datos, soy historiador, soy investigador, y a nivel mundial, quien pegó la salsa romántica fue la Orquesta Inmensidad en 1982. Primero que Eloy Ramírez, Orquesta Pero Inmensidad. espérate, pero espérate, eso es lo que te estoy Y diciendo. maestro, otra cosa, Ellos pueden pegar, En mira, República no, Dominicana no yo se te tengo conoce que la hablar de esto, palabra. mira, tú puedes decir que ellos pegaron, pero no revolucionaron el mercado ¿Cómo usted va a decir que como no, yo lo hice maestro? en los 80. No, Ellos no lo maestro. hicieron, Es ellos no lo es que quien hicieron. da la vuelta al mundo con la salsa romántica erótica es Orquesta Inmensidad. Y yo no conozco a esas personas. Solamente estoy contando la historia como es, maestro. Yo creo que No, pero es que a mí tú no me vas a, eso es la cosa. A mí tú no me conoces hasta que Yanni Figueras coge y graba a Noche Caliente. maestro, Antes de Noche Caliente, sabe cuando yo ninguno de conocí, estos temas habían sabe revolucionado la cuando yo salsa conocí la romántica, palabra? habían comenzado la salsa Yo romántica. conocí la palabra en el 2020 porque una amiga mía colombiana me recomendó el disco Live para este programa. Me gustó el disco y lo coloqué, pero es que la palabra nunca ha sonado en la República Dominicana, nunca ha sonado en Puerto Rico, nunca ha sonado en otros lados. Eso ¿Cómo es mismo que es usted es el creador de la problema. salsa romántica y cómo es que No, usted le dio la vuelta al no, mundo? pero ese es el problema. Ese es el problema. Porque tú no me conoces, no quiere decir que yo no existía. La historia mía en el libro abarca una parte de la salsa romántica que ustedes no conocen. Tú sabes que yo fui el que puse a cantar a Luis Enrique, ¿verdad? Sí, cuénteme un poquito sobre ¿Tú ello, maestro. sabías? No, yo no sabía esa parte. Si le digo que sí, le hablo mentira. Bueno, pues entonces tú no entiendes la parte de la historia mía. Entonces, como tú no me conoces, tú estás hablando de los músicos que tú conoces. Yo fui el que puse a Luis Enrique a cantar. Yo. Búscate en YouTube una canción que se llama Rumores y vas a ver a Luis Enrique cuando ella lo conocí. Entonces, tú no sabes la historia, la parte de la historia mía nadie la conoce, por eso es que yo he hecho mi libro.
porque yo sufrí lo que pasó en los 80 cuando nadie me conocía y mi concepto se pega. Entonces ya yo aclaro que como tú no me conoces, tú no me quieres dar el crédito. No, maestro, pero tú no sabías tampoco no es que no quiero darle el crédito, es que yo tengo, es que yo tengo muchos apuntes. Tú no sabías, por ejemplo, que tú sabes que Stevie Wonder fue que puso a la salsa en los Grammy porque tú escuchaste mi video. Pero hay mucha historia en la salsa que yo tengo que usted no conoce. Maestro, yo no sé esa parte porque escucho su video. Porque lo que me pasa a mí cuando yo llego a Miami es muy diferente. La historia de mí en la salsa es muy diferente a todo el mundo y por eso tú no me conoces. Pero eso no quiere decir que tú me tienes que quitar el crédito a mí. No, yo no le estoy quitando crédito, yo le estoy diciendo las cosas como son. Con Lady y nadie me conocía. Claro, pero mi historia te explica a ti qué pasó y por qué tú no me conocías. Yo creo, maestro, sin quitarle respeto a usted, el índice se va a caer y le agradezco inmensamente su participación en Historia Salsera, pero yo creo, maestro, que las cosas deben llamarse por su nombre y usted sí ha hecho grandes aportes al género salsa, pero no sé, yo no puedo darle crédito de que usted sea creador de la salsa romántica. Tú no sabías que yo había puesto a Luis Enrique a cantar. Quiere decir que hay un vacío en tu historia porque nadie la conoce. Como en muchos. Mira, Luis Enrique fue uno de los primeros que se llamó el príncipe de la salsa. Era de los salseros que salieron impactando. Y tú no sabes que yo estaba antes que él y que él sale de mí. Yo lo puse él a cantar. Entonces, si tú no sabes la historia, entonces tú también tienes que decirte, bueno, hay ciertas cosas que yo no sabía. No, ¿tú me entiendes? Maestro, pero es que yo no Porque es verdad que cuando él, como Inmensidad grabó con la Fania, claro que ustedes lo conocieron. No, maestro, no pero es que la Inmensidad grabó con la Fania, es que la Inmensidad se hizo mundial. Es que la inmensidad se hizo mundial. Y así como usted también, Nicolás Vivas. Pero ellos se hicieron mundial como un grupo, pero no cambiaron. Cuando sale Todo se rumbó, es donde todo el mundo sabe que hubo una revolución en los 80. Eso es lo que tú tienes que comprender esto. La revolución fue en los 80. Bien. No basado en los temas de 1950. No, esos son temas que salieron antes que yo había nacido, probablemente. Vamos un ejemplo. Claro. En los 80 pasa algo en la salsa romántica que es convirtiendo las baladas en salsa. Eso yo lo estaba haciendo en Los Ángeles con diferentes temas. Maestro. Y Todo se rumbó fue el que impactó y comenzó el movimiento. Maestro, el movimiento de los 80. No tengo más tiempo. No tengo más tiempo. Tú no sabías o no me conocías. Y ahora que tú me conoces hasta el 2020, eso tiene una explicación muy buena en mi libro. Se va a caer el link, maestro, y no vamos a culminar como yo quería que culminemos. Es más, te digo que los melómanos todavía no me conocen. Y entonces, maestro, si los melómanos no lo conocen. Ahora, lo que me extraña, maestro, es que usted de verdad siga confirmando esa historia y distorsione las cosas, porque hay más creadores de la salsa romántica. Es que esa parte de la historia tú no la conoces. Gracias por su atención. atención. Tú me acabas de decir que tú no sabías que yo había puesto a Luis Enrique a cantar. Gracias. Es decir, que hay una parte de la historia que tú no conoces. Pero cuando viene a ver, usted no sabe que Johnny López fue creador de 7 orquestas en Puerto Rico, y esa parte de la historia usted no la conoce, y eso no quiere decir que usted no sepa de salsa, porque hay cosas que a los melómanos que tienen 100 años en la salsa se le escapan. Ahora se me pueden escapar a mí. Maestro, de verdad, muchísimas gracias. Pero es muy diferente cuando es algo tan importante como este, porque yo te estoy hablando de movimiento. Ustedes saben que en los 85, 86 fue donde se impactó grandemente la salsa romántica. Eso nunca había sucedido. Bien, gracias, maestro. Muchísimas gracias por su atención aquí en Historia Salsera. Estamos complacidos con su participación aquí. De verdad, gracias inmensa al maestro. La palabra, no hubo chance para despedirse, pero desde aquí le auguramos muchísimos éxitos al maestro La Palabra y agradecemos su participación en Historia Salsera. Yo sigo ratificando y diciendo que el maestro La Palabra no es creador de la salsa romántica, de la salsa erótica, pues nosotros tenemos unos datos que nos avalan esa
esa palabra que damos con peso aquí en Historia Salsera. Muchísimas gracias a La Palabra por haber conversado con nosotros aquí en este espacio. A la audiencia, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí a través de la Supertropical y Radio Digital TV, canal 164 de Wins Telecom. Hoy estuvo con nosotros conversando La Palabra en Historia Salsera.